Gracias por acompañarnos esta noche a todos los televidentes en el país. Nos acompaña el doctor Jordi Galcerán. El doctor Jordi Galcerán, según el informe que se me proporcionó, es el creador del sistema de estimulación neuroauditiva. Doctor Galcerán, buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Gracias por aceptar nuestra invitación. Y gracias a ustedes por invitarme. Español de Madrid. Barcelona. Perdón, Barcelona. Barcelona. Vale la aclaración. Usted es el creador de este sistema de estimulación neuroauditiva. Sí, ¿Qué señor. es el sistema de estimulación neuroauditiva? Es un sistema que trabaja sobre la audición de los niños, principalmente, para mejorar sus habilidades de lenguaje, lectoescritura, atención, etcétera, y que les facilite el aprendizaje escolar. Es, digamos, una ciencia exclusivamente para personas que padecen de esta deficiencia auditiva y por lo tanto carecen de esa estimulación, o puede ser aplicable a todos. De hecho, es aplicable a todos, pero hay que hacer un matiz. No está dirigida a personas que tengan sordera o hipoacusia. Es sorprendente. Sí, por eso me sorprende. Es sorprendente, pero la mayoría de niños en edad escolar que manifiestan problemas de aprendizaje son niños normooyentes que tienen pequeñas deficiencias auditivas. Y esas pequeñas deficiencias auditivas no les permiten desarrollar plenamente sus facultades cognitivas o habilidades tan complejas o sofisticadas como el lenguaje y la lectoescritura. Doctor Galcerán, ¿cómo hay que entender esas pequeñas deficiencias auditivas? ¿Como pequeñas sorderas? Exacto. Son pequeñas pérdidas selectivas dentro de lo que se considera en audiología clínica una audición normal. Ya. Esto, ¿cómo se detecta? Porque si son pequeñas, probablemente los padres no lo detecten. Es más, no se perciba realmente, porque de alguna forma escuchan, pero no como deberían hacerlo. Exactamente. Ahí está la dificultad, precisamente. Entonces, en lo que deberíamos guiarnos es en los síntomas que manifiesta el niño en clase. ¿Y cuáles son esos síntomas? Problemas de lenguaje, dificultades en la lectoescritura, problemas en la atención, problemas en la memoria, y estos síntomas están asociados a estos pequeños pérdidas auditivas. Todo eso depende a raíz del sistema auditivo, exactamente. Vaya. ¿Y cuándo y cómo se detecta finalmente el estadio en el que se encuentra esa deficiencia auditiva? La detección se hace a base de un estudio audiométrico en el que se mide la capacidad auditiva del niño. Y a partir de ese estudio audiométrico donde medimos la capacidad auditiva del niño, esas pequeñas pérdidas, según en qué zona del oído se encuentran, se asocian a problemas de lenguaje, de lectoescritura, de atención, etc. ¿Y en qué zonas del oído se pueden presentar más frecuentemente? Por ejemplo, en las zonas auditivas de los sonidos de baja frecuencia se asocian los problemas de atención. En las zonas auditivas de los sonidos agudos se asocian los problemas de lenguaje y lectoescritura. ¿Cómo influye, perdóneme mi ignorancia, por favor, cómo influye en la lectoescritura esa deficiencia auditiva? Es decir, uno no puede hablar muy bien, no puede leer muy bien, no puede escribir muy bien. Afecta a la velocidad lectora, por ejemplo, afecta a la comprensión de lo que el niño está leyendo, afecta, por supuesto, a la escritura, a la ortografía. Perdone, quizás debía haber empezado. ¿Cuál es su especialidad? Soy maestro y audiólogo. Audiólogo. ¿Cómo es que descubre entonces esta patología, por decirlo? Esto forma parte de mi historia personal. Yo soy el padre de una niña con una discapacidad muy severa. En su momento, cuando vino el diagnóstico, tratábamos de buscar, junto con mi mujer, por supuesto, todas las ayudas posibles para mi hija. Oí hablar de algunas técnicas de estimulación auditiva en su momento, me interesó, porque uno de los problemas que presentaba mi hija precisamente era un déficit en el lenguaje, y a raíz de ahí descubrí, dada mi profesión como maestro, que muchos de mis alumnos en clase presentaban problemas de este tipo, de lenguaje y lectoescritura, y realmente no sabíamos cómo resolverlos o cómo tratarlos de manera eficaz. A raíz de ahí empecé a estudiar, a formarme en este campo y a desarrollar posteriormente este software, que es el que permite a los niños mejorar la capacidad auditiva y mejorar el rendimiento escolar. ¿A qué edad aproximadamente se puede detectar esa patología y a qué edad
en el caso de su hija usted detectó? A ver, la patología en el caso de mi hija la enfermedad empezó a dar muestras hacia los 2 años. Ahí ya nos dimos cuenta de que no desarrollaba el lenguaje de manera adecuada y por tanto empezamos a sospechar que podía haber algún tipo de problema relacionado con el oído. Lo interrumpo, doctor, perdóneme. Cuando dice no desarrollaba el lenguaje, ¿era difícil entenderle lo que hablaba? ¿No articulaba bien las palabras? ¿Cuál era digamos, la expresión? Era un lenguaje muy pobre de palabras sueltas. Y ahí, a los 2 años, evidentemente, el niño ya debe estar en un estadio de desarrollo del lenguaje superior a este. Ahí nos dimos cuenta. Entonces, es muy importante, insisto, para las familias y para los maestros en la escuela, darse cuenta de los síntomas que manifiesta el niño. Porque en todos estos síntomas de los que hemos hablado esta noche subyacen deficiencias auditivas. ¿Deberían los maestros estar preparados para esas eventualidades, para detectar en la diaria relación con el alumno? Yo creo que uno de los defectos que tenemos, ya hablo de España porque es el país que conozco, es que en la formación de nuestros maestros no está presente este tipo de circunstancias. No está presente que tomen en consideración la audición de los niños. Por ejemplo, hablamos de un niño con problemas de atención. ¿A qué debe atender un niño en clase? A la voz del maestro. Es eso lo que debe prestar atención. Y la voz del maestro, cuando el niño la atiende, ¿por qué canal le llega esa voz? Por el oído. Por tanto, si un niño no atiende, ¿por qué no nos preocupamos de evaluar su oído? Si un niño no desarrolla el lenguaje correctamente, el lenguaje al niño le llega a través del oído. ¿Por qué no evaluamos el oído del niño cuando no desarrolla correctamente el lenguaje? Perdóneme, pero de alguna forma el maestro tendría que estar preparado en esas características. Y si en España tienen esa deficiencia en la formación docente, pues nosotros la tenemos y quizás probablemente en mayor medida todavía. ¿O no? ¿O no? No necesariamente. Ahora, usted me habló del tema de escritura. ¿Se refleja también en el tema de la escritura? Se refleja en el tema de la escritura en la caligrafía, en la ortografía. ¿Cómo es la caligrafía? ¿Cómo es la ortografía de un niño que padece de esta deficiencia auditiva? La ortografía de un niño que padece de esta deficiencia auditiva, por ejemplo, es un niño que comete errores ortográficos que no forman parte de la ortografía arbitraria. Por ejemplo, hay palabras, como la palabra, por ejemplo, jirafa. Podemos escribirla con G y con J, y va a sonar exactamente igual. Por tanto, que un niño en esa palabra se equivoque es comprensible. Pero si un niño tiene que escribir la palabra bola y escribe pola, ese error ortográfico, esa palabra... Ya está reflejando otra cosa. Está reflejando otra cosa, está reflejando que el niño no es capaz realmente de reconocer el sonido y se está confundiendo de sonido. Doctor Garcelán, me habló de un software. Sí. ¿En qué consiste este software y cómo un software puede ayudarlos? Puede ayudarles porque este software lo que hace es, vamos a trabajar el oído del niño. Por tanto, necesitamos el sonido para estimular el oído del niño. Usamos el sonido de la música porque es mucho más agradable que cualquier otro tipo de sonido. Y lo que hace este software es alterar la estructura armónica del sonido a base de filtros de audio digitales. Esa alteración siempre tiene en cuenta la medición previa del oído del niño. Por tanto, en función del oído del niño, y por tanto es una estimulación siempre individual y personalizada, se programará el software para corregir esas pequeñas deficiencias del oído del niño. ¿El software está hecho a partir de sonidos? Exacto, del sonido de la música. Perdóneme, salgo por la tangente. ¿No es que esta patología debería ser tratada por un otorrinolaringólogo o una cirugía o algo dentro del campo exclusivo de la ciencia médica? No, porque el niño no está sordo. Por tanto, su oído funcionalmente, su oído está sano. Por eso el médico no puede intervenir. A ver, el software básicamente es proporcionarle sonidos que le van, digamos, ayudando a identificar, me imagino. Sí, a que el oído aprenda a reconocer correctamente los sonidos. Pero si
si la deficiencia es patológica, está en el oído medio, en el oído interno, en el oído externo, va a resolver. Pero es que no hay ninguna patología. Eso es lo que le cuesta entender a la gente. No hay A mí también me está costando. ¿Me permite una interrupción, por favor? Por favor, ¿cómo no? Le ruego encarecidamente. Estamos con el doctor Jordi Galcerán, el creador del sistema de estimulación neuroauditiva. Me quedan muchas más dudas que al principio, pero voy a tratar de seguir con este interesante diálogo después de nuestro patrocinador.